Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos con nosotros a Stalin González, quien es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. En la práctica eres el primer vicepresidente. No, soy el segundo. El primero Eres está el segundo, pero digo, en la preso, práctica estás secuestrado. En la práctica digo porque efectivamente Edgar Zambrano está detenido, ¿no? Y tiene que cumplir las funciones que... Claro, pero está secuestrado por el régimen, ¿no? Es parte de la lucha y las cosas que nos han ido pasando en estos días. Stalin, ¿qué has sabido de él? Lo que sé ayer por Henry Ramos, que nos dio en una reunión que está en una celda, sabemos por su familia que lo ven a través de un vidrio, no hay contacto físico. Que no le han dejado entrar su tratamiento de algunas enfermedades que padece. Bueno, ahí estamos exigiendo, uno, que se le permita más la visita, dos, que se le deje entrar algunas cosas, que tenga acceso a un médico y a sus medicinas y que tenga un juicio justo. Él no tiene por qué estar preso, ¿no? Dani, ¿qué hace la Asamblea hoy? ¿Qué está haciendo la Asamblea? ¿Cuál es la línea de trabajo de la Asamblea hoy? Y yo creo que hoy la Asamblea, uno, resiste, ¿no? Resiste a la conspiración de unos poderes públicos que se han encargado de dejar de un lado la Constitución. Al final yo siempre veo que hay una conspiración de los poderes públicos para dejar en el poder a alguien que no tiene la legitimidad, y que todos esos poderes están cuestionados. Tanto el poder ciudadano no está nombrado como dice la Constitución, tenemos un tercio de los magistrados que no fue designado como dice la Constitución, tenemos un CNE que una parte se le venció el periodo y que el TCJ arbitrariamente le renova el mandato, y la otra parte está nombrada con la Asamblea sin tener acuerdo con las dos terceras partes, que fue el tema en el 2014, que se nombró bajo la figura... ¿Cómo que usa el TCJ? ¿Del desacato? No, perdón, esa es otra. Que no hubo acuerdo, que no hubo acuerdo en la Asamblea. Entonces al final tenemos unos poderes que están cuestionados. ¿Qué hace la Asamblea? Resistir, tener una agenda hoy que intenta darle soluciones a la gente, que intenta debatir los problemas de la gente, que tiene un reconocimiento internacional. 60 países reconocen las decisiones de la Asamblea Nacional como un poder electo directamente por el pueblo venezolano, y que además, bueno, tiene una legitimidad de origen con el voto. Y ahí estamos, resistiendo, dando soluciones. Tenemos ahí hemos ido sacando algunas leyes, algunos acuerdos, posiciones políticas, y tener ampliar una gran alianza internacional para lograr que Venezuela vuelva a la democracia y con instituciones sólidas, ¿no? ¿En qué estado se encuentra el llamado mantra de los 3 pasos? ¿Cuál es el balance desde el momento en que se anunció al día de hoy? Creo que eso es una ruta que se planteó y que se plantea, ¿no? Una ruta que planteó Juan y que hemos ido asumiendo. Pues yo creo que más allá de la ruta, aquí el plan es terminar con el sufrimiento de la gente. Hay un país que está sufriendo, y ahí está centenares, millones de venezolanos saliendo por la frontera, millones de venezolanos padeciendo los embates de las malas políticas hoy dentro del país, y que aquí el plan es acabar con el sufrimiento de la gente, y que ahí se planteó una ruta de los 3 pasos. Pero aparte de la ruta también planteamos todo el tema de la ayuda humanitaria, todo lo que tiene que ver con el plan país, todo lo que tiene que ver con la protección de los activos, la defensa de los derechos humanos, el poder conquistar y retomar elecciones libres en el país. Todo eso fue parte del mismo plan, que tiene que ver con acabar con el sufrimiento de la gente. Ahora, Stanley, ¿no? Analizando lo que ha pasado en Venezuela desde enero hasta la fecha, ¿qué admiten ustedes como triunfos y como derrotas, o como errores y virtudes de estos meses? O sea, Mira, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué se hizo bien, qué se hizo mal? mira, yo creo que no podemos ver el proceso solamente de los últimos 9 meses, ¿no? Entonces han sido años de lucha. Y hay un tema que yo siempre he reivindicado en los últimos días, porque tiene que ver con Dominicana. Dominicana, aunque fue un error comunicacional y se llevó comunicacionalmente mal todo el proceso de Dominicana, Dominicana es quien abre la puerta para aquí desenmascarar lo que se estaba planificando para el 20 de mayo. Es donde la comunidad internacional dice que eso no es una elección, y es lo que nos da pie
para hacer todas las decisiones que hemos tomado a partir del 10 de enero. Toda esa base la dio Dominicana, que fuimos a un proceso con un objetivo claro, que era poder tener elecciones justas, libres y transparentes, y que hoy sigue siendo nuestra bandera. ¿Qué ha pasado durante estos 9 meses con Juan encabezando todo este proceso? Bueno, tenemos una alianza internacional evidentemente mucho más grande y sólida de lo que tenía antes, un reconocimiento de la crisis que hay en Venezuela, una opinión de grandes líderes y gobiernos sobre lo que está pasando en Venezuela y acompañando la lucha del pueblo venezolano. ¿Qué nos ha faltado? Lograr el cambio, lograr el que cambien las cosas, el poder lograr esa elección libre, pero ahí estamos, seguimos luchando, seguimos trabajando. A mí no me gusta poner fecha y ser determinado con la fecha, pero evidentemente que hacemos un balance y estamos mucho mejor. El problema es que el país está mucho peor. Es un país que hoy tiene un salario mínimo que es menos de $2, que tenemos millones de venezolanos que están pasando por la frontera, que tenemos peores servicios públicos, tenemos peores accesos a bienes y servicios. Con todo eso se puede decir, se puede repetir la consigna, ¿vamos bien? Bien, yo creo que desde el punto de vista político, como alianza, tenemos un plan que va avanzando. Desde el punto de vista del país hay un drama, que es la miseria, que es la pobreza que ha sido generada por la corrupción y por las malas políticas del régimen, y viendo esas condiciones no lo puedes decir. No puedes decir que vamos bien en un país que está destruido y que tenemos la lucha, seguimos firmes en la lucha por conquistar un país mejor, un país distinto, ¿no? En medio de toda esta situación, ¿cuál es la realidad con respecto a la negociación política y cuáles son las perspectivas de que efectivamente la negociación, como está concebida, donde está concebida y con los actores que participan en ella, pueda tener algún éxito al día de hoy? A ver, no en términos generales, no quiero entrar en materia y en detalle porque es obvio, tú eres parte del equipo y es un proceso que está andando y hay unas pautas que hemos convenido. Evidentemente, primero, la política es un ejercicio de negociación, incluso, y todo en la vida tiene que ver con parte de buscar acuerdos. Lo que le ha faltado al país durante estos 20 años fue el desconocimiento de quienes estaban en el poder, de desconocer a la oposición. Y eso es una realidad. Durante 20 años el chavismo lo que le enseñó a este país fue desconocer al otro. Quien hablara con el otro era un traidor, quien hablara con el otro había que pasarlo al paredón, no se podía hablar con el otro, y eso fue lo que enseñó. Y en la oposición hay reacciones similares. Sí, pero quien estaba en el poder, y Chávez lo que le enseñó a este país fue eso. Nunca aquí, el que haya una reunión de oposición, gobierno en aquel entonces, o esta vez que haya una reunión entre las dos fuerzas políticas que se disputan el poder en el país, entonces es noticia. Mientras, por ejemplo, tú ves hoy en España, la realidad en España, y la noticia es que no hay reuniones. En España la noticia es que no hay reuniones entre Podemos y el PSOE para buscar un acuerdo, en que no se va a sentar Ciudadanos con el PSOE. Con el PSOE. Sí, o tú ves, las noticias es que no se sientan. Aquí las noticias es que se sientan. Pero eso es producto de 20 años de un modelo que nos enseñó fue a siempre estar a la defensiva y siempre estar en los polos opuestos y no buscar un punto medio. Creo que las negociaciones siempre son una posibilidad en cualquier parte de nuestra relación. Usted tiene un problema con su vecino y en la junta de condominio lo primero que hace es buscar un acuerdo. Ahora, hoy en la política venezolana, evidentemente que ese proceso, después de 20 años que te enseñaron que eso no era posible, tiene un peso y tiene unos detractores y tiene factores muy difíciles de congeniar y puntos de vista difíciles de acordar. Pero para eso son los acuerdos. Al final, un acuerdo no es que yo esté feliz y que tú estés feliz. Un acuerdo es que estemos medianamente acordados, porque al final, cuando tú buscas un acuerdo, tú tienes que ceder unas cosas y tú tienes que ceder otras. Y ambas cosas deben ser costosas para el que las cede, ¿no? Porque si no es un acuerdo. Ahora, ¿qué necesita? El país necesita un acuerdo integral, pero ¿un acuerdo para qué? Ese es el fondo de la materia, el cual no quiero entrar, pero un acuerdo que le dé instituciones fuertes al país, un acuerdo que le devuelva al pueblo venezolano a su soberanía y poder ejercerla a través del voto libre, un acuerdo que nos dé garantías a todos de poder estar en el país y no ser perseguido por nuestra posición política, un acuerdo que le devuelva un plan económico al país integral con una vista a varios años, para poder reconquistar la economía del país y el desarrollo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, pero aquí entre tú y yo, falta mucho para que se vuelvan a sentar. Mira, creo que esa decisión la tiene el régimen que salió corriendo cuando le pusimos la propuesta en la mesa.
o por las sanciones? No, eso fue una fachada para ellos pararse en la mesa. La realidad es que hay una propuesta y salieron corriendo, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con Stalin González, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional. Stalin a la una es nuestra etiqueta. Stalin quiere decir acero, en ruso. Vamos a la pausa, ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Si quieres volver a ver este y todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.